de la asignatura Campos y Ondas y en general de los temas y asignaturas relacionados con la física. Tema 2, análisis vectorial. Los conceptos fundamentales del análisis vectorial, que sería el principal. Empezamos por el vector unitario. Un vector unitario de tipo A sub A mayúscula, que va a ser igual a el vector A partido por el módulo de este vector, o lo que es lo mismo, A vectorial entre A. Ese sería el vector unitario. Luego ya tenemos el producto de vectores. Lo primero que tenemos es el producto punto o producto escalar. Que se expresa de la siguiente manera: dados dos vectores A y B, su producto escalar equivale a el módulo del vector A por el módulo del vector B por el coseno del ángulo que forman. Le voy a llamar teta. Esto tiene unas propiedades. Producto escalar de A por B es igual al producto escalar de B por A. Sabemos que el producto escalar de el vector por él mismo es el valor de A al cuadrado, y el módulo de A, que sería lo mismo que el valor de A al cuadrado, módulo de A es igual a la raíz cuadrada del producto escalar de los vectores. Luego también tenemos el producto cruz o vectorial, en el que, dados dos vectores A y B, su producto vectorial, que se simboliza con una X, A por B, está definido como el vector unitario de A por B. El vector unitario de estos dos vectores, que va a ser el módulo de A, perdón, a su n, en este caso va a ser el vector unitario de A
por el vector unitario de B por el seno del ángulo que forma. Tenemos el producto de tres vectores. En el que se pueden dar la posibilidad de que el vector A esté multiplicando, o sea, esté multiplicando escalarmente, ¿sí?, a B por C, que están multiplicándose vectorialmente. Y también se puede dar que el vector A esté multiplicando los otros dos, pero en vez de escalarmente, de forma vectorial. La relación entre los vectores unitarios que definen el sistema cartesiano sabemos que dados los tres vectores que definen el sistema cartesiano, sus vectores unitarios van a ser AX, AI y AZ. Y entonces si tenemos AX por AI, el producto vectorial nos va a dar AZ. Y AZ, este sería X y este AI, este es el sentido de AX a Y, y entonces la dirección lo voy a hacer mejor. Es AZ. Si AX y AI estuviesen en el mismo plano, AZ sería perpendicular a este plano. Y el sentido sería según la regla del sacacorchos. Con lo mismo, AI por AZ es igual a AX. Lo voy a representar también. Tengo AI y AZ. Están en un ángulo de 90 grados, son ortogonales, que eso no lo he comentado antes.
este es AI y este es AZ, el producto escalar, o sea, perdón, vectorial, va en esta dirección y según la regla del sacacorchos, el vector AX tiene que estar en el plano perpendicular a este plano que forman estos dos vectores y en este sentido. Faltaría Z por AX, AZ por AX, el plano S que nos va a dar el vector unitario AI. Lo represento. Tenemos AX, tenemos AZ, esto es ortonormal, ortogonal, vamos, normal entre los vectores y el resultado va a ser normal al plano de los vectores que están formando. Hemos dicho que es AZ por AX, o sea que AZ es este, hacia AX, y según la regla del sacacorchos, esto sería hacia abajo y el sentido tiene que ser hacia arriba, que da el vector AI. Estos vectores se pueden representar con el guión o, como los he comentado así de seguido, pues lo he dejado sin guión, pero vamos, lo mejor es ponerlo, porque en los libros se puede representar sin ello, pero se suele poner en negrita para que se distinga de que es un vector. Vale, pues entonces el vector A en coordenadas cartesianas, una vez que tenemos la relación entre los vectores unitarios que definen este sistema cartesiano, el vector A en coordenadas cartesianas sería vector unitario AX por la el componente X de A, el vector unitario AI por el componente Y de A, más el componente, o sea, el vector unitario AZ por el componente Z de A. Esto sería entonces el vector A. El vector A en coordenadas cartesianas. La longitud diferencial vectorial en cartesianas es la siguiente. Longitud diferencial de L, perdón, es igual al vector unitario a X por diferencial de X más el vector unitario a Y diferencial de Y más el vector unitario de Z a Z por el diferencial de Z. Volumen diferencial
denominado dv es igual a dx por dy por dz. El producto escalar en cartesianas dados dados dos vectores A y B, su producto escalar va a ser componente x del vector A por el componente x del vector B más el componente y del vector A por el componente y del vector B más el componente z del vector A por el componente z del vector B. Y el producto, por último, producto vectorial en forma de determinante, importante, tenemos los dos vectores A y B, su producto vectorial A por B es igual a, hacemos el determinante, vectores unitarios, AX, AI, AZ, componente X de A, componente Y de A, componente Z de A, componente X de B, de B, componente Y de B y componente Z de B. ¿Esto a qué sería igual? Bueno, hay una forma de hacerlo. Este producto vectorial del determinante que sería de esta manera. O sea, tenemos aquí a X, a Y, a Z, componentes de A, componentes de B, luego vuelvo a copiar los vectores unitarios componentes de A vale, creo que estaría ya. Y ahora cogemos y tenemos que sumar eso y restárselo a esto. A ver si sale. Tendríamos entonces A, componente Y de A, componente Z de B por el vector unitario AX más componente X de A más componente, o sea, por componente Y de B de AZ
más, esto no se va a ver, componente Z de A por componente X de B por ahí, del vector unitario ahí, y todo esto se tiene que restar de componente I de A menos por componente X de B del vector unitario AZ componente Z de A por componente I de B por el vector unitario AX, y por último componente X de A por componente Z de B por el vector unitario AI. Esto sería el resultado del producto vectorial de estos dos vectores en forma de determinante. Se puede dejar de otra manera expresado, que sería AI B sub Z menos AZ B sub I del componente del vector unitario X más AZ BX menos AX por BZ del componente del vector unitario A sub I, y más AX BI menos AI BZ del vector unitario A sub Z. Esto sería la expresión ya un poco más perfeccionada. Pero vamos, la forma que tengo yo de sacarla es así, rudimentaria o no, es como no me equivoco. Y esto sería los conceptos más fundamentales del análisis vectorial. Luego ya llegarían las coordenadas cilíndricas y demás que lo voy a explicar en otros vídeos. Pues nada, con esto ya tenemos miga para el tema del análisis vectorial.